Se entretienen con la clase, pero no con el fondo de pantalla que tengo. Listo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido? Ayer bien muy pocos conectados en el chat. Espero que los que no asistieron visiten el chat, lo revisen. Ahí se absolvieron algunas dudas, algunas inquietudes que tenían unos compañeros, se compartieron algunos links de unas providencias. Entonces es interesante que por lo menos si no pueden asistir, consulten el contenido del chat que ahí queda guardado. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Se escucha bien. Sí, doctor. Bueno, en este momento tengo 18 participantes. Ya empecé a grabar la clase y les pregunto, ¿alguna inquietud en este momento sobre lo que hemos visto o podemos continuar? Habíamos quedado la vez pasada en el medio de control de nulidad simple, no lo habíamos terminado. Nos faltaba ver las causales de nulidad de los actos administrativos, ¿correcto? ¿Me confirman por favor si ahí habíamos quedado? Sí, señor. Sí, doctor. 16. Ok. Listo. Entonces voy aquí a compartirles en este momento diapositiva. Por favor, alguien que me acuerde, faltando 10 minutos para las 7, para salir al descanso. Listo, ¿están viendo mi pantalla? Señor. Sí, doctor. Sí, señor. Bien. ¿Preguntas o todo bien? ¿Todo bien enredado? Algo así. Algo así, ¿por qué? Pues como no conozco mucho de la materia de derecho administrativo ni nada de eso, es más, por eso es que es mi motivación por hacer la especialización, porque pues lastimosamente en el pregrado no tuve mucho conocimiento, me siento mejor dicho como si estuviera aquí en Narnia, aprendiendo solamente lo que leo. Ok. Listo. Bueno, por eso es que es importante que antes de la clase y previo a la clase lean los documentos, lean los materiales para que cuando lleguen aquí absuelvan todas esas inquietudes. Porque digamos, yo aquí me gasto las 4 horas, 3 horas y media que puedo hablar con ustedes y les doy toda la charla, les doy todo el tema de los medios de control, pero a ustedes no les surgen las inquietudes porque no leyeron luego cuidadosamente. Muchas veces vamos muy rápido en las diapositivas. Eso es otra cosa, si voy muy rápido me van diciendo, por favor, a veces uno va cogiendo como velocidad a medida que va calentando las cuerdas vocales, va cogiendo como velocidad. Entonces, si voy muy rápido, por favor me hacen la seña, me interrumpen. Si no entienden un término, por favor, me interrumpen. La idea es que no es que veamos 1000 cosas y todo quede mal visto y nadie lo entienda, sino que lo poco que veamos quede bien claro. Y la importancia de leer antes es que cuando ustedes ya llegan aquí ya tienen algo de idea o por lo menos de lo que no entendieron pueden preguntar más a fondo o pueden concentrarse más a fondo. Listo, entonces hoy ¿qué vamos a ver? Vamos a terminar de ver el medio de control de nulidad. Haciendo un pequeño repaso, pues habíamos visto unas características generales del medio de nulidad simple, consagrado en el artículo 137, que algunos llaman simple nulidad, que otros llaman simplemente medio de control de nulidad. Otros, ustedes van a escuchar, lo llaman como contencioso objetivo, no contencioso subjetivo, que es el siguiente medio de control. Por regla general procede contra actos de carácter general y no contra actos de carácter particular. Contra actos de particular, pues estuvimos viendo la vez pasada y me preguntaban algunos ejemplos de actos administrativos generales que podrían dar lugar a una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Y yo no sé si recuerdo haberles señalado que
pues la ley ya consagró que procede contra circulares de servicio. Creo que esa partecita no la vimos. Y eso fue una discusión, digamos, muy grande de la jurisprudencia hace muchos años. Ya hoy en día, pues, digamos que eso está más consolidado, además que ya el legislador lo consagró en el código. Porque digamos que las circulares de servicio son aquellos actos genéricos que expiden las entidades, sobre todo entidades del orden nacional o entidades del orden regulatorio, donde compilan muchas veces normatividad sobre trámite o normatividad sobre, digamos, reglamentos o situaciones relacionadas con los servidores, pero no crean ninguna norma jurídica adicional. Lo que hacen simplemente es en la circular traer normas y compilar normas y hacer, digamos, un compendio de esa legislación. Y a través de ello, pues, expresan algunas directrices o recuerdan a los funcionarios o recuerdan a los ciudadanos sobre la forma en que se deben cumplir ciertos trámites ante la administración o se deben cumplir ciertas obligaciones. Eso se llaman circulares. Muchos, digamos, y en teoría del acto administrativo señalaban que esos no eran verdaderos actos administrativos, porque bajo la teoría del acto administrativo o la definición clásica de acto administrativo, pues se dice que acto administrativo es toda aquella manifestación de la voluntad de la administración que surte plenos o que modifica, crea o extingue una situación de carácter particular o general respecto de terceros. En este caso, se decía que las circulares de servicio pues no modificaban situaciones porque lo que hacían era, por favor apaguemos micrófonos, porque lo que hacía era recopilar normas, recopilar procedimientos. Pero la teoría, digamos, fue avanzando en el sentido de que las circulares de servicio se fueron convirtiendo verdaderamente en actos administrativos porque la administración o las entidades, en lugar de compilar normas, procedimientos, agrupar unas reglas especiales de procedimiento, lo que estaban dando era verdaderas órdenes sobre cómo actuar a los servidores de la entidad o a las personas que acudían ante la respectiva entidad. Entonces la teoría lo que nos dice es que las circulares de servicio, por regla general, son controlables a través del medio de control de nulidad simple, porque son órdenes de carácter general o reglas de carácter general y abstracto, sea a terceros o a personas vinculadas a la entidad. Cuando una circular de servicio, pues no es digamos, un verdadero acto administrativo que crea, modifica o extingue una situación, cuando la circular verdaderamente lo que hace es compilar normas, porque entonces lo que yo tendría que mandar no es la circular, sino la norma que se está compilando allí. No sé si me hago entender, si está claro. Sí, señor. Ok, listo. Ahora, las causales de nulidad. En teoría del acto administrativo, por favor apaguemos micrófonos. En teoría del acto administrativo se dice por parte de los estudiosos de la materia que bastaría con que existiera una de las causales consagradas en el artículo 137 de la ley 1437, antiguo artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. ¿Cuál creen ustedes de esas causales enunciadas en ese inciso de la norma que bastaría para que se mencionara como causal de nulidad de los actos administrativos? A ver, ¿quién me ayuda? Ustedes ahí las ven ¿Cómo así? enlistadas. ¿Cómo así, profe? Ustedes ven enlistadas ahí 6 causales de nulidad, ¿cierto? Señor. De esas 6 causales, la teoría o los teóricos o los doctrinantes o los tratadistas dicen que bastaría que se suprimiera, que se dejara una de ellas y las demás podrían suprimirse. Y con esa que se dejara, bastaría para pedir la nulidad de un acto administrativo, sin necesidad de acudir a las otras Eh, causales. Profe, ¿no sería sin falta de competencia? En forma irregular. No, ninguna de las dos. Gracias. ¿Quién más quiere participar? No, porque es que cuando yo hablo sin competencia, entonces ¿dónde queda si yo lo que le voy a imputar al acto, por ejemplo, es que me desconocieron el derecho de defensa? ¿Cómo hago yo para encuadrar que me desconozcan el derecho de defensa en sin competencia? ¿Sí? ¿O cómo hago yo para encuadrar
expedido en forma irregular cuando lo que yo estoy imputando es infracción de una norma constitucional del derecho a la igualdad. Profe, por falsa motivación. Y tampoco. Con infracción de la norma en que debe fundarse. Exactamente. Siempre en la ley, siempre en la Es- Constitución. Claro, porque es que esa es general, esa es genérica. ¿Qué nos está diciendo esa norma? Es que usted violó las normas en las cuales se debe sustentar un acto administrativo. Entonces, si usted va a ver la actuación de todo servidor público, la capacidad de un servidor público está medida por su competencia, por la competencia que le atribuye o la ley o el manual de funciones. Entonces, si yo actúo sin competencia, ¿qué estoy Ponerle la haciendo? imagen, Violando profe. mis normas sobre competencia, violando mi reglamento. Si yo expido el acto administrativo, ¿me están escuchando allí? Me parece que la conexión es Profe, inestable. por favor, ¿podría repetir? Pues, se fue un poquito. Se quedó un momento como sin... Profe, una pregunta. ¿Usted está conectado por vía cable o por Wi-Fi? Cable. Cable. ¿Me escuchan? Sí, allí se le Sí, ahí escucha sí bien. se escucha. Bueno, listo. Repito. Los teóricos y los doctrinantes dicen que bastaría con dejar como causal la de infracción de las normas en que debía fundarse el acto. ¿Por qué? Porque dicen, mire, todas las demás causales están basadas en normas jurídicas o en leyes o en actos administrativos superiores o en la constitución política. Entonces, si usted pide un acto administrativo sin competencia, quiere decir que está violando o su manual de funciones o la norma jurídica que le otorga esa competencia para actuar. Entonces, bastaría que usted dijera, violó la norma de competencia. Si usted expide un acto irregular, pues la expedición del acto irregular, como está allí en la cita de la sentencia del Consejo de Estado, es que la administración viole las normas de procedimiento establecidas para proferir ese acto administrativo o la forma como se debe llevar a cabo el procedimiento administrativo que en últimas nos va a dar lugar a expedir ese acto administrativo. Eso parece un trabalenguas. A ver, las normas establecen normalmente procedimientos para terminar procedimientos administrativos. Entonces, hay unos procedimientos sancionatorios, hay unos procedimientos administrativos para resolver las peticiones, hay unos procedimientos administrativos tributarios, hay procedimientos administrativos ambientales, hay procedimientos administrativos de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Aduaneros, bueno, muchos procedimientos. Esos procedimientos normalmente están consagrados ¿en qué? En normas, o sea, en la Constitución, en la ley, en decretos, en resoluciones. Están consagrados allí. Entonces, cuando usted no cumple las normas de procedimiento que están fijadas o trazadas para llevar a cabo ese procedimiento y terminar con la expedición de un acto administrativo, pues ¿qué es lo que está haciendo? Violando esas normas. Entonces, si la causal de expedición irregular consiste en la violación de normas que establecen procedimiento, pues bastaría que la causal fuera con infracción de las normas en que debe fundarse, dicen los teóricos. Yo estoy de acuerdo con esa tesis. Bastaría que existiera. De hecho, hoy en día usted ve muchas demandas en contencioso administrativo donde no le citan las causales. Lo único que le dicen es que, mire, este acto administrativo violó el artículo tal del Código de Tránsito, violó el artículo tal del Estatuto Tributario, violó el artículo tal del Código Disciplinario, no fueron debidamente practicadas las pruebas, no se corrió traslado para alegar, pero nunca le imputan como tal una de estas causales. ¿Uno qué entiende, digamos, en interpretación de la demanda? Pues lo que está entendiendo, lo que uno debe entender allí, es que le están imputando infracción de esas normas sobre las cuales se debe fundar el acto administrativo. Tercera causal, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Pues digamos que esa, por lo menos los que somos abogados, conocemos que el debido proceso y el derecho de defensa, el derecho a aportar pruebas, a estar presente en la práctica de mis pruebas, en las pruebas que se practiquen, a controvertir las pruebas que se alleguen en mi contra,
a que se me notifiquen las decisiones que se me toman, a que se me dé oportunidad de interponer recursos dentro del trámite, etcétera, etcétera, hacen todo parte integral del derecho de audiencia y de defensa. ¿Eso dónde está consagrado? En normas, leyes, constitución, decretos. Entonces, dicen los teóricos, pues bastaría que usted imputara que se violó X norma del procedimiento para decir que el acto es nulo. Entonces usted no tendría que técnicamente señalar dentro del como causal desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal autónoma. O sea, ¿qué dicen los teóricos? No deberían existir causales autónomas denominadas sin competencia, expedición en forma irregular, desconocimiento de derecho de audiencia y defensa, falsa motivación o desviación de poder, porque todo eso está enmarcado ¿en qué? En la violación de normas jurídicas en las cuales se debe fundar el acto administrativo. No sé si queda claro lo que les quiero decir con ello. Sí, señor. Profe, Señor. o sea que si yo voy a demandar un acto administrativo por cualquier causal, necesariamente debe ir la causal con infracción a las normas en que debería fundarse. No, Y la, no es que y la, necesariamente deba ir, es que los teóricos dicen que no deberían existir las demás porque usted puede encuadrar cualquier situación en esa causal. ¿Sí? Pero no es que deba sí, ir, o sea, pero, usted no, pero, podría decir, mire, este acto fue expedido sin competencia y la causal de nulidad que le voy a imputar es falta de competencia en la expedición del acto administrativo. Y no tiene competencia porque tal artículo, o tal ley, o tal norma, o tal decreto, o tal resolución dice que la competencia para expedir ese acto, digamos un acto sancionatorio o ese acto que negó la autorización, no es del secretario de gobierno, es del alcalde. ¿Sí? Entonces mire que usted ahí no está diciendo violó la ley, violó la norma, infringió las normas en que debía fundarse. Usted lo que está diciendo es, él dictó un acto sobre el cual no tenía competencia y la competencia la tenía otro, por lo tanto el acto es nulo. ¿Sí me hago entender? O sea, digamos, técnicamente, teóricamente, o más bien como técnica procesal, pues es bueno que se clasifiquen estas causales o se subdividan estas causales dependiendo del enfoque que se le esté dando a la violación de la ley. Pero en últimas, todas van a terminar en la violación de una norma jurídica de obligatorio cumplimiento dentro de ese procedimiento. ¿Sí me hago entender, Diego? sí, claro, profe, sí, sí le comprendo, pero entonces, a ver, coloco el ejemplo preciso. Yo voy a demandar un acto administrativo y resulta que decidí, bueno, se encausa en desconocimiento de derecho de audiencia y defensa. Y el concepto de violación debo dirigirlo a demostrar esa causal. Pero entonces también debo necesariamente, bueno, o no necesariamente, como lo acaba de Exacto. decir, pero sí quedaría mejor argumentado si también cito la primera causal con infracción a las normas y obviamente el concepto de violación también lo soporto desde esa causal. Sí, lo que pasa es que uno dice, pues es una reiteración, porque cuando usted va a decir con infracción de las normas en que debe fundarse, pues necesariamente, ¿qué va a volver a decir? Que se violaron las normas que rigen el derecho de defensa. ¿Sí? O sea, existiendo las causales como tal, pues lo técnicamente correcto es invocar las causales. Yo lo que les estoy mencionando es que la teoría y los doctrinantes critican la existencia de esas causales, porque bastaría con que solo existiera una. Pero hoy en día la legislación que nos dice, pues están las 6 causales. Cuando usted no encuentre lo que usted va a imputarle como irregular al acto administrativo, en las causales 2, 3, 4, 5 y 6, pues la encuadra en la primera. Violó alguna norma en la cual se debía fundar. ¿Sí me hago entender ahora sí? Sí, señor, sí, señor. Ok, muchas gracias, Diego. Bien, vamos al de, bueno, y entonces aquí me devuelvo un poco. Expedición en forma irregular. Entonces, mire lo que nos dice allí. Yo traigo allí una definición de muchas que ustedes pueden encontrar en la doctrina y en la jurisprudencia y nos dice la jurisprudencia.
La expedición irregular de los actos administrativos se configura cuando la administración viola normas que establecen el procedimiento para la formación de los actos o la manera como estos deben presentarse. Claro está, en el entendido de que en uno y otro evento se trate de verdaderos vicios trascendentes al punto de afectar la validez de la decisión definitiva. Dicho en otras palabras, no cualquier irregularidad es susceptible de constituir motivo de nulidad del acto administrativo, sino exclusivamente aquella que resulte sustancial, esto es, con incidencia en la validez de la decisión definitiva. ¿Eso qué significa? A ver, hay reglas de procedimiento para todos los actos administrativos. Si no hay reglas especiales, por lo menos hay reglas genéricas consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo. No significa que porque usted viole un término específico de la ley, digamos, eran 4 días o eran 5 días si usted dio 6, o eran 6 días si usted dio 5 para X procedimiento, no quiere decir que por el solo hecho de violar ese término es causal de nulidad del acto. Ahí hay que mirar qué pasó en ese procedimiento, porque puede ser que, listo, usted dio 6 en vez de 5 en vez de 6 días para X, no sé, X situación, digamos un traslado. Pero luego seguimos en el procedimiento y al seguir en el procedimiento ninguno de los afectados dijo nada. ¿Eso qué quiere decir? Que se convalida por parte o se sanea con el silencio de los intervinientes en el proceso, pues esa irregularidad, porque no resulta sustancial. No resulta sustancial, ¿por qué? Porque si ninguno dijo nada fue porque no iban a intervenir en ese día adicional que faltó, porque no los afectó el hecho de no haberles dado ese día adicional, digamos que era un traslado de una prueba documental y en el término de 3 días todos presentaron algún escrito frente a la prueba, entonces los otros 3 días prácticamente eran inoficiosos, pues el hecho, digamos, de saltarse 1, 2 o 3 días no va a afectar la validez de la actuación. ¿Por qué? Porque cumplió su finalidad dentro del procedimiento. Entonces no quiere decir que cualquier irregularidad en un procedimiento afecte su validez o la validez del acto. O por ejemplo, porque falte una firma. Recientemente, creo que fue el año pasado, salió una decisión del Consejo de Estado donde demandaban una convocatoria a concursos públicos de la Comisión Nacional de Servicio Civil, porque la regla decía que la convocatoria tenía que estar firmada por un miembro de la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el representante legal de la entidad. Y resulta que las convocatorias no fueron firmadas por los representantes legales de la entidad. Entonces el Consejo de Estado revisó el tema y encontró, por ejemplo, en uno de los procesos, yo no estoy hablando de todos, que efectivamente dentro de todo el trámite para preparar el concurso intervino la entidad, emitió conceptos, envió el listado de la oferta de cargos, etcétera, 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 etcétera. Lo único que faltó fue un acto formal de firma dentro del acto de convocatoria. Entonces el Consejo de Estado, ¿qué hizo en ese caso? Analizó cuál es la finalidad de que el acto tenga que llevar la firma del representante legal de la comisión y del representante legal de la entidad. Estudió el caso y dijo, mire, la finalidad es que se permita a las entidades participar en el proceso de preparación de la convocatoria. Además, porque la convocatoria tiene que ser cofinanciada por la misma entidad. Y encontró dentro de eso que efectivamente la entidad había dicho, sí, yo tengo presupuesto, sí, yo voy a poner presupuesto, sí, vea, estos son los cargos. Es decir, participó en todo el íter, como se llama, íter administrativo, y culminó finalmente con la expedición del acto, que lo firmó uno solo, pero eso no tenía la entidad suficiente para anular el concurso de méritos. Sí me hago entender cuando una irregularidad o una violación de una regla de procedimiento no incide sustancialmente en el procedimiento y por lo tanto no afecta su validez. En cambio, pueden existir otras, digamos, reglas que se saltan que sí pueden incidir en el trámite y en la validez de un acto. Dices el caso de, en el trámite de los acuerdos en los consejos municipales, según la ley 136 del 94, que regula estos trámites, dice que entre la discusión y aprobación que se da de un proyecto en comisiones
y la discusión que se da del proyecto en la plenaria respectiva de la corporación deben mediar por lo menos dos o 3 días hábiles. Se me escapa aquí el término, ¿sí? 2 o 3 días. Entonces, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado? Mire, la finalidad de ese término es que en el lapso en que termina la aprobación de la comisión y el lapso en que se radica y se discute en la plenaria, haya un tiempo prudente para que tanto los concejales como las personas interesadas puedan analizar lo que se aprobó en comisión y poder discutir y preparar las discusiones y el debate democrático de esa propuesta o de ese proyecto en plenaria. Entonces ha dicho la jurisprudencia, a pesar de que ese es un término corto de días, es un término que es sustancialmente necesario para la garantía de la deliberación democrática en la aprobación de los acuerdos municipales. Entonces, el hecho de que entre uno y otro debate medien menos de 2 días, la jurisprudencia ha dicho, es nulo el acto administrativo por expedición irregular. Queda clara la causal de expedición en forma irregular. Sí, profe. Sí, señor, entendible. Sí, señor. Dentro del quiz o las preguntas iniciales que se hicieron para valorar su conocimiento sobre el tema, recuerden que había una pregunta que decían que cuando un acto administrativo debía ser motivado y este no se motivaba, ¿qué causal constituía? ¿Sí recuerdan? Y algunos me dijeron que eso eran muchas cascaritas, etcétera, etcétera. Pues les voy a explicar. Sí, dijimos Como falsa digo, motivación y era falta. claro, pero resulta que es que la causal de falta de motivación no existe. Si ustedes ven en el listado, no existe. La causal aplicable en ese caso es expedición en forma irregular. ¿Por qué? Porque según el Código Contencioso Administrativo, toda decisión que culmine una actuación administrativa debe ser debidamente motivada, ¿sí? Razonable y proporcional frente a los hechos y las pruebas allegadas en la actuación administrativa. Entonces, lo que le impone a la administración y a la autoridad esa norma es que las autoridades cuando expidan un acto administrativo lo motiven. Digan por qué, con base en qué fue lo que analizaron, para qué finalidad lo toman y finalmente toman la decisión, ¿sí? Y si es un proceso sancionatorio, pues tienen que cumplir unas reglas especiales, hay que analizar las pruebas, los descargos, valorar toda la conducta, determinar la tipicidad, bueno, ya tiene, digamos, unas reglas especiales. De hecho, en muchos casos se han caído actos sancionatorios porque no cumplen con esos requisitos de determinar, digamos, la tipicidad concreta de la conducta o determinar el grado de culpabilidad o no graduar bien la sanción, entonces el contencioso les gradúa la sanción, etcétera, etcétera. Pero hay la normita del Código Contencioso que dice que todo acto administrativo que culmina en una actuación debe motivarse. ¿Cuándo no debe motivarse un acto administrativo? Pues digamos que los actos de simple trámite que le dan impulso a una actuación, por ejemplo, yo voy a pasar de una etapa a otra en un proceso y simplemente digo, culminada la etapa anterior, córrase traslado, o como culminó la etapa anterior, córrase traslado, o simplemente fecha tal, córrase traslado a las partes para alegar. No necesito motivar ese acto porque es un simple acto de trámite, yo no estoy tomando una decisión de fondo. Entonces, bueno, y hay otro tipo de actos que no requieren motivarse, por ejemplo, un acto de declaratoria de insubsistencia de un servidor de libre nombramiento y remoción, no requiere motivarse, el alcalde simplemente dice, o el director de la entidad, o el presidente, o el ministro, dice, en uso de las atribuciones constitucionales y legales establecidas en el artículo tal, el ministro de Defensa resuelve, declárese la insubsistencia de tal persona, o el alcalde municipal decreta, declárese la insubsistencia del funcionario tal, libre nombramiento y remoción, que la ley le dice, esos actos usted no los tiene que motivar. O sea,
Por excepción, los actos no se motivan. Por regla general, se motivan. ¿Qué es eso? Es una regla de procedimiento. La norma nos dice qué debe contener el acto administrativo. Entonces, por eso, un acto administrativo que no se motiva, debiendo motivarse, incurre en la causal de expedición en forma irregular. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué no es la causal de falsa motivación? Entonces yo les voy a responder, porque la causal de falsa motivación ya tiene que ver es que hay una motivación dentro del acto, pero que esa motivación no corresponde ni con los fundamentos jurídicos que allí se expusieron, o sea, no corresponde con la realidad, ni los fundamentos fácticos que allí se expusieron, ni los fundamentos jurídicos. Y entonces me explico. Digamos que el de falsa motivación es el que se da en la mayoría de los casos cuando lo que yo estoy haciendo es controvirtiendo una interpretación dada a una norma jurídica. En un acto administrativo sancionatorio, la autoridad ambiental considera, al expedir el acto administrativo, que de acuerdo con la ley 99 del 93, lo que tiene que ver con temas ambientales, estoy poniendo un simple ejemplo, que el artículo 5 establece que la obligación de velar o estoy diciendo aquí, inventándome cosas, estoy partiendo de un supuesto simplemente ficticio. Por favor, apaguemos los micrófonos, mantengamos apagados los micrófonos para que no haya interferencia. Tengo unos micrófonos abiertos. Oscar, por favor, apagar el micrófono. Gracias. Entonces, digamos que la autoridad en el acto administrativo dice que la ley 99 del 83, del 93, establece que para una concesión de autorización de, digamos, de vertimiento de aguas, estoy haciendo ficticio, no sé si será esa la norma, el interesado tiene que presentar. ¿Se congeló? Sí, desde que empezó el ejemplo, profe, desde la ley 99 del 83 dijo. Bueno, que la ley 99 del 93 establece que una persona para solicitar un permiso de vertimiento de aguas residuales tiene que obtener un concepto previo de la autoridad ambiental. Y entonces el funcionario digamos, de una CAR, de una de las CAR, dice que ese permiso lo debe expedir la propia CAR o que lo debe expedir, digamos, el municipio. Ese concepto lo debe expedir el municipio. Pero la persona que realiza el trámite presenta un concepto expedido, bueno, digamos que es al revés. La CAR dice que el concepto lo tiene que emitir la misma CAR. Y el señor, cuando fue a presentar el trámite, él presentó un concepto del municipio como autoridad ambiental, porque los municipios también son autoridades ambientales. Entonces, la CAR finalmente dicta su resolución y niega el permiso de vertimientos. Y le dice, señor, es que usted dentro del trámite me debía llegar, según lo dice la ley 99 del 93, en su artículo X, que usted tenía que obtener primero un concepto de la CAR para ese vertimiento. Y usted no lo trajo, usted lo que trajo fue un concepto que no es válido para este procedimiento. Yo como ciudadano considero que está equivocado la interpretación porque en mi criterio el concepto que exige el artículo X de la ley 99 del 93 no lo deben expedir las CAR, sino que lo deben expedir los municipios. Entonces miren que ahí ya hay una discusión sobre qué, sobre cómo se interpreta una norma que me están aplicando, una norma sustancial. Otro. Entonces, ¿eso qué es? Eso es falsa motivación. ¿Por qué? Porque se le está imputando que se está interpretando erradamente y aplicando erradamente la ley. Entonces, cuando yo voy a demandar, yo le voy a decir, mire, este acto fue expedido mediante falsa motivación porque el funcionario no le dio validez
al concepto previo emitido por el municipio cuando es clara la ley 99 del 93 que quien expide ese concepto es la autoridad ambiental local. Y él me interpretó que esa autoridad ambiental local es la propia CAR, cuando las autoridades ambientales locales son los municipios. Por lo tanto, considero que hay una falsa motivación por indebida interpretación de la ley. ¿Sí? Entonces, ahí yo lo encuadro en una falsa motivación. Falsa motivación también cuando, ¿qué? Cuando me aplican una norma que no me deben aplicar, al caso concreto. Entonces me dicen, mire, es que usted para efectos de este trámite administrativo, bueno, o digamos que yo pido el reconocimiento de una prima de servicios, y entonces a mí me dice, quien me resuelve, me dice, no, le reconozco la prima de servicios porque según la ley tal, usted no tiene derecho a la prima de servicios. Esta prima de servicios solamente es para X funcionarios o X entidades. Entonces yo estoy convencido de que sí me aplica la prima de servicios porque mi norma aplicable no es la que él me invoca, sino otra norma. Entonces ahí lo que yo le voy a imputar al acto es falsa motivación. ¿Por qué falsa motivación? Porque él me está aplicando una norma que no corresponde a mi caso específico. La norma que corresponde es aquella que sí dice que se me paga prima de servicios. Entonces digamos que muchos de los casos, la mayoría de las discusiones jurídicas que se dan en contencioso son o por expedición irregular, ¿sí? O por falsa motivación. Ya muy pocos son por el tema del desconocimiento de audiencia y de defensa, menos por su incompetencia y por último digamos, los que menos se presentan hoy en día son desviación de lo que llamamos desviación de poder, que es la última. Entonces, a ver, listo. Otra forma de falsa motivación. Otra forma de falsa motivación es cuando se interpretan indebidamente, o considero yo que se interpretan indebidamente las pruebas allegadas al proceso. Entonces yo le imputo falsa motivación por errada valoración probatoria o falsa motivación por omisión en valoración de pruebas allegadas al proceso. ¿Por qué? Porque el acto administrativo en última se basa, se fundamenta, se motiva en algo que estuvo mal interpretado. Se motiva falsamente, no digamos porque esté diciendo mentiras, que es lo que en principio uno le llamaría la atención, esa falsa motivación, no porque estén diciendo mentiras, sino porque se está haciendo una valoración errada, equivocada o aplicación errada, equivocada de una norma de carácter jurídico o porque esté valorando unos hechos en forma diferente. Entonces digamos que podemos decir que la autoridad me estaba valorando una conducta de violación de normas de tránsito. Y entonces me dice la autoridad, mire, es que usted infringió la norma de tránsito porque se pasó o desconoció una señal que le indicaba que usted debía parar el vehículo porque el semáforo tenía luz roja. Y por lo tanto, usted incurrió en la infracción de tránsito X que le genera una sanción equivalente a 30 días de salario mínimo. Entonces yo le digo, mire, usted está dejando de aplicar un inciso del artículo 18 que me permite a mí que aun cuando la luz del semáforo esté en roja, yo puedo girar si lo que voy a hacer es un giro a la derecha. Y si no está prohibida ese giro a la derecha, perfectamente lo puedo hacer siempre y cuando respete la prioridad del peatón o respete la prioridad de otro vehículo que esté cruzando semáforo en verde. ¿Sí me hago entender? Entonces, a eso se le llama falsa motivación. Cuando yo le imputo al acto o indebida interpretación o indebida valoración probatoria o indebida aplicación de la ley o falta de aplicación de la ley. Es decir, el funcionario sí motivó el acto, sí expresó unas razones, sí analizó unos hechos, sí analizó unas normas, pero lo que pasa es que yo considero que lo hizo mal, lo hizo indebido, u omitió valorar otras normas, u omitió aplicar otras normas, u omitió valorar otras pruebas. Entonces yo considero que hay falsa motivación. ¿Queda claro? Sí, pero Bien. Entonces, por eso, la falta de motivación de un acto
no encuadra en la causal de falsa motivación, porque la falsa motivación lleva implícito que sí hay una motivación. La falta de motivación lleva implícito que no hay motivación, entonces por lo tanto no hay falsa motivación. Lo que hay es una expedición irregular porque se viola una norma de procedimiento que dice que ese acto tiene que ser motivado. Con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. Entonces, ¿esta causal en qué consiste? Básicamente consiste en lo siguiente. Aquí voy a mirar. Bueno, ya tenemos más audiencia, tenemos 30, 29. Consiste en lo siguiente. A ver, los funcionarios ejercemos función pública y prestamos un servicio público con una finalidad. Esa finalidad nos permite a los servidores públicos y a las autoridades públicas cumplir o ejercer unas atribuciones. ¿Sí? Las atribuciones me están dadas a mí para cumplir la finalidad del cargo. Las atribuciones no me están dadas a mí para yo buscar una finalidad diferente a la de mi cargo. Ejemplo. El alcalde municipal tiene la potestad de decretar, digamos en un momento dado, el cierre temporal de una vía. Causales puede haber muchas en el Código Nacional de Policía, incluso no sé si en el Código Nacional de Tránsito los hay, pero también en normas de salubridad pública. Entonces, ¿para qué yo puedo ordenar el cierre de una vía? Porque le vamos a hacer adecuaciones o porque se va a hacer un espectáculo público que efectivamente está previamente autorizado y cumple los requisitos, o se va a cerrar una vía porque hay digamos, no sé, una actividad peligrosa que se está cumpliendo allí que pone en riesgo a los transeúntes, entonces ordeno el cierre de la vía temporalmente, o porque se generó una brecha en el terreno que pone en riesgo a quien transite por allí, entonces el alcalde toma una decisión, o el secretario de gobierno, de cerrar temporalmente esa vía, ¿sí? Entonces, cuando él ordena el cierre de esa vía, pues lo está haciendo con una finalidad, y es proteger a la ciudadanía, proteger la salubridad, permitirle ejercer la actividad a quien obtuvo el permiso con las reglas pertinentes, etcétera, etcétera. Pero digamos que el alcalde ordena el cierre de la vía porque sabe que ese día va a pasar por allí, o necesita pasar por allí, o necesita, no sé, digamos, un funcionario, me estoy inventando aquí algo loco. El alcalde tuvo una discusión con su esposa, se está separando de su esposa y sabe que ese día su esposa va a sacar sus bienes y enseres de la casa. Es la cuadra donde vive el alcalde. Y entonces el alcalde toma la decisión de cerrar 2 cuadras a la redonda, aduciendo una circunstancia que no existe, ¿sí? O aduciendo unas razones X o Y, digamos, tratando de encubrir la verdadera finalidad que él busca, que es impedir que su esposa saque sus bienes, muebles y enseres de la casa donde reside. Eso, digamos, es un ejemplo loco. Pues uno no creería que hoy en día lo haga un alcalde, pero que los hay, o no creería uno que lo haga un funcionario, pero que los hay, los hay. Entonces, él está ejerciendo una actividad propia, una función propia. Función propia es que él como autoridad municipal puede en un momento dado ordenar el cierre de una vía, temporalmente. ¿Sí? Lo está ejerciendo dentro de sus propias atribuciones. Lo está expidiendo conforme lo establece la ley. Digamos que la ley dice que para el cierre de vía se requiere un acto administrativo. Él expide un acto administrativo. Digamos que para el cierre de vía la ley no establece que él tiene que notificarle a nadie, ni tiene que darle voz y voto a nadie, sino que simplemente lo puede hacer. Entonces no está violando ningún derecho a audiencia o defensa. ¿Sí? No lo está haciendo con, digamos, falsa motivación, porque él está motivando y está esbozando unas razones. Es más, puede crear unas razones ficticias para hacerlo, en el sentido de que, digamos, por X o Y motivo se hizo regar algunas
sustancia para crear una situación de alerta que daba lugar a expedir ese acto administrativo. O sea, aparentemente el acto administrativo está expedido con todas las reglas. Lo expidió quién es, lo expidió cómo es, hay un sustento que está invocando y que parece ser real o que, digamos, tiene apariencia de realidad, pero que en últimas yo logro demostrar, digamos que yo me vi afectado con ese acto y logro demostrar que quien ordenó el cierre de esa vía no lo hizo en realidad para conjurar una circunstancia que dijo iba a conjurar con el acto administrativo, sino que lo hizo para buscar un beneficio de carácter particular y lograr entorpecer el retiro de bienes inmuebles, de bienes muebles, perdón, y enseres de la casa por parte de su ex esposa. Ese es un ejemplo, digamos, que estoy trayendo aquí a colación porque no me gusta como traer encasillados los ejemplos. Otro ejemplo de desviación de las atribuciones propias de quien los profiere. Entonces, yo les daba ahora un ejemplo de un acto que no se debe motivar, el acto de insubsistencia de un servidor público. ¿Sí? Entonces, cuando la ley le da a un alcalde o a un nominador la facultad de libre remoción de un servidor público, lo está haciendo es porque se supone que esos servidores públicos que están en esos cargos son de gran confianza, dirigen una política general trazada por el nominador, por lo tanto tienen que tener, digamos, todo el respaldo y el apoyo y la confianza de ese nominador, y que en un momento dado, si se pierde esa confianza, el nominador no esté atado a que tenga que seguir apaguen los micrófonos, por favor, no esté atado a que tenga que seguir un procedimiento, ya les voy a dar el uso de la palabra, a que tenga que seguir un procedimiento específico para declarar esa insubsistencia. Simplemente hoy amaneció, el funcionario no perdió su confianza en su secretario de gobierno por X o Y motivo, o considera que hay un escándalo público de tal magnitud frente a ese funcionario que es mejor apartarlo del servicio y por lo tanto lo declara insubsistente y nombra a otro en su reemplazo y ejerce la facultad de libre nombramiento y remoción. Él está ejerciendo esa actividad. ¿Cómo? Él la está haciendo siendo competente, la está haciendo a través del medio que es decir, expide un decreto, ¿sí? No tenía que llamarlo a relación o permitirle defenderse porque es una libre facultad que no se establece un procedimiento para tomarla, ¿sí? La está motivando adecuadamente, ¿por qué? Porque está diciendo, no hay una falsa motivación porque es que además ni siquiera tenía que motivarlo, él simplemente se está fundando ¿en qué? En razones del servicio, está diciendo, estoy tomando esto porque el escándalo que se produjo en la situación no es bueno para la administración, no lo tiene que decir en el acto, ¿sí? Y por lo tanto, declara la insubsistencia. Entonces, ahí yo no tendría cómo imputarle una causal de nulidad a ese acto. Pero ¿qué puede suceder? Estamos en el mismo caso, resulta que es un secretario de gobierno o una secretaria de gobierno que la noche anterior, digamos, estuvieron reunidos con el alcalde, el secretario o la secretaria de gobierno se quedó con el alcalde o la alcaldesa, ¿sí? En su casa o en el recinto que estaban, y el alcalde le hizo una propuesta indecente a ese secretario, ¿sí? Una exigencia de tipo sexual, o le dijo, mire, necesito que usted me colabore para hacer esta actividad irregular, X actividad, para que me dirija esta contratación de esta forma, para que hagamos esto, para que recibamos esta plata, y el secretario de gobierno o la secretaria de gobierno le dijo, no señor, yo con eso no voy, yo no me meto con usted, yo no hago esas cosas, X o Y motivo. Y al otro día, el alcalde declara la insubsistencia de la persona. Entonces, si el secretario de gobierno logra demostrar que el origen o el motivo real del ejercicio de esa atribución, que no tenía que ser motivada, fue la negativa a violar la ley o la negativa a acceder a peticiones que obviamente no tienen nada que ver con el cargo y que simplemente son, como le dijera yo,
apetencias particulares del funcionario nominador o de la funcionaria nominadora, porque puede suceder, y que por lo tanto esa atribución que está ejerciendo el alcalde o el nominador la está ejerciendo no para cumplir la finalidad por la cual se le atribuyó esa función, que es lograr tener la confianza de su servidor, tener un funcionario que le ayude en la aplicación de sus políticas, tener un funcionario de estrecha relación con la administración, sino que la está tomando simplemente como represalia porque no accedió a un pedimento de carácter particular que no tiene nada que ver con la función pública. En esos casos, y también sucede con el tema, con temas políticos, en esos casos, si se logra demostrar, lo que pasa es que el hecho de la prueba es muy difícil, pero si se logra demostrar, pues le pueden llegar a declarar la nulidad de ese acto administrativo por desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió. Ahora sí vamos con las preguntas. Tengo aquí a Álvaro Londoño. Doctor, yo también, Juan Pablo Ortega. Gracias. Sí, pero tengo las manos levantadas en este momento. La Profesor, primera es es Álvaro una... Londoño, en orden. Sí, señor. Álvaro. La pregunta, cuando hablábamos de la causal de nulidad por expedir el acto en forma irregular. Ah, no, sí, en forma irregular. Estamos hablando de un... No, ¿por qué? Por falsa motivación. Sí, Un acto administrativo que se expide y no se valoran todas las pruebas, pues, en el proceso, ¿cierto? sí, Cuando se interpone un recurso, por ejemplo, allí de reposición, y dentro del recurso de reposición eh, se solicita que se haga esa valoración de las pruebas que, por ejemplo, se omitieron, una prueba que se omitió, podría hacerse esa valoración de la prueba y en ese caso esto se caería pues ya o se subsanaría el acto o no. sí, claro, porque para eso la reposición. La reposición es para hacerle ver al funcionario que se equivocó, que erró en la valoración probatoria, que omitió valorar pruebas o que valoró indebidamente una prueba y por lo tanto él puede confirmar, modificar o revocar su propia decisión. Esa es la finalidad del recurso. Perfectamente Sí, lo o sea, puede la hacer. pregunta es precisamente a eso, a que, o sea, pues se valora la prueba, pero igual se confirma la decisión. Ah, sí, ya, eso ya es otro problema. Entonces, yo ya que me voy a demandar es falsa motivación, no por falta de valoración, sino por indebida valoración. O sea, en el primer caso sería falta de valoración de la prueba, ¿sí? Y yo tendría que demostrar, obviamente, que cuando me dejan de valorar una prueba, ¿sí? Yo tengo que demostrarle al juez que el no haber valorado esa prueba cambiaba la decisión. Ojo, yo tengo que demostrar la trascendencia en la valoración de esa prueba. Si yo simplemente digo, ah, mire, es que no valoró ese testimonio, y no digo por qué razón ese testimonio cambiaba la decisión a lo que yo quería o a lo que yo estoy pretendiendo, pues el juez simplemente va a decir, pues sí, se la dejó de valorar, pero lo que ese testimonio no cambiaba en nada la decisión y por lo tanto no hay lugar a la nulidad. Es decir, es una omisión que es intrascendente en el fondo de la decisión. A ¿Sí? eso iba la pregunta precisamente. O sea, es Sí, un señor. proceso en el cual pues hay 50 pruebas, no se Sí, hizo la valoración de una sí, porque se consideró que no era relevante sí, y pues en el recurso dicen que pues faltó la valoración de esa prueba. sí. Entonces usted puede, una de dos, usted la valora, ¿sí? Le hace toda la valoración probatoria y dice por qué finalmente no considera que esa prueba cambie la decisión. Estamos en sede administrativa, obviamente. O usted simplemente dice, mire, es que el despacho consideró que no era necesario valorar esa prueba porque nada incidiría en el fondo de la decisión y por lo tanto mantiene la decisión anterior. Pero ojo, siempre en contencioso, tanto en la expedición en forma irregular, tanto en el desconocimiento del derecho de defensa, tanto en la falsa motivación, yo siempre tengo que demostrar que el vicio que se está imputando del acto era trascendental para cambiar la decisión. Porque si no es trascendental, pues simplemente el vicio es un vicio inocuo que no tiene efectos de fondo sobre la validez del acto administrativo. Listo. Carolina.
Hola, profe, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Es que frente a lo que usted decía ahorita de los actos administrativos de donde se declara la insubsistencia de un funcionario en libre nombramiento de remoción, me queda la duda porque precisamente a una persona en plena pandemia, de hecho como al mes donde el presidente sacó el decreto diciendo que pues en pandemia no se podía destituir a ningún funcionario público, digamos que en esos momentos donde el trabajo en casa pues era el 90% o más, se demostró que a este funcionario le estaban haciendo un acoso laboral. Esta persona empezó obviamente a informar a sus superiores sobre ese acoso laboral y terminaron haciendo la destitución pues por insubsistencia a esta persona. Esta persona, digamos que averiguó con muchos abogados administrativistas y laboralistas frente al tema, pues precisamente de la nulidad de ese acto administrativo, porque ya tenía cómo demostrar, pues obviamente, que realmente no fue por falta de lo que usted dice, porque el jefe por alguna razón consideró que ya no era de confianza, sino porque traía un récord pues de acoso laboral y además pues estaba el decreto del presidente donde decía que pues no se podía despedir a ningún funcionario público. A Pero, ella lo que le dijeron perdón, estos pero ella, abogados, pero ella era la que estaba acosando laboralmente o a ella era la que venían acosando. no, era la que le estaban acosando laboralmente. Sí. Ella era la que estaba sufriendo el acoso laboral. Mm. De hecho, pues ella llevaba este proceso más o menos unos 2 meses atrás que empezara la pandemia y ella venía como recolectando pruebas, correos electrónicos, información, sabotajes que le estaban haciendo, una cantidad de circunstancias que ella venía reportando. Finalmente, a ella la declaran insubsistente, pero ningún abogado le quiso llevar el caso precisamente porque todos decían que como era un cargo de libre nombramiento de la moción, pues que era obviamente autonomía y libertad del superior y que pues ya ahí no había absolutamente nada como que discutir o que solicitar, porque finalmente pues el tema era el tipo de cargo. Sí, Yo en lo su que pasa, momento, pues digamos, sin entrar en lo que su merced está diciendo y como que en este momento precisamente me causa la duda. Si realmente se puede demostrar que en la insubsistencia está, digamos, fundamentada en unas circunstancias que no precisamente hacen parte de esa autonomía del empleador en su momento, pues sí sería válido en bueno, no sé si la persona, digamos, y creo que por tiempo ya tampoco sería válido, pero sí hubiese sido válido haber solicitado la nulidad de ese acto administrativo porque ya tenía todo el material probatorio donde realmente había un acoso laboral, tenía el decreto del presidente pues también de por medio, pero pues ningún abogado le quiso llevar el caso precisamente por eso. Eso fue sí, lo que pasa es que, a ver, un cargo ya. Carolina, la causal de desviación de las atribuciones propias de quien las profirió es una de las más difíciles de demostrar y es una de las que menos, digamos, salen avante las pretensiones precisamente por el tema probatorio. Yo pues digamos ya en el fondo de si existían o no existían las pruebas suficientes, pues no sé, ya eso digamos lo tendría que valorar en el caso específico a quien corresponda, pero que lo podía demandar, sí lo podía demandar. Que los abogados no quisieron presentar la demanda, seguramente consideraron que las pruebas no eran de tal entidad que pudieran dar lugar a configurar esa causal de desviación de poder. ¿Sí? Porque sí, como te digo, como es tan difícil su demostración, al alcalde le bastaría, bueno, al funcionario, al nominador le bastaría señalar que está ejerciendo una facultad de libre nombramiento y remoción y que esa no tiene que ser motivada. Entonces, a quien le corresponde la carga de la prueba es al demandante. Pero obviamente que si tenía las pruebas, pues lo podía intentar y lo podía hacer. Ahora, lo de que no se podía despedir a ningún ser funcionario público, también, pero ahí ya no sería desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió, sino que sería Con infracción a las normas, ¿no? infracción de las normas, ¿sí? Infracción de las normas en que debía fundarse porque había una prohibición en ese caso de despedir servidores públicos. Es más, podría haber otra norma relacionada con la ley de acoso laboral, que es la ley 1010, que también trae unas reglas en ese sentido. Pero pues digamos que lo pudiera hacer, sí lo podía hacer. ¿Y por qué no quisieron los abogados tomar el caso? Pues
seguramente vieron que no eran tan sólidas las pruebas que se tenían. No sé, pues ahí sí queda como, es como difícil en este momento llegar a conceptuar. Listo, Ok, Doc, gracias. listo. Diego. Gracias, Diego, gracias, profe. ¿sí? Gracias, profe. No, básicamente iba en el mismo sentido de la compañera Cuña, pero entonces yo podría decir que, digamos que a modo general, cuando existe una demanda en nulidad de restablecimiento del derecho y se ventilen actuaciones de acoso laboral, necesariamente la causal es la desviación de poder, o sea, No, por la singularidad que tiene el acoso laboral con la desviación de poder directamente. no necesariamente. Obviamente, No necesariamente, por lo que yo te digo. Mire que, por ejemplo, la ley 1010 de acoso laboral dice que formulada una denuncia, el funcionario no podrá ser trasladado, ¿sí? Creo que hay una prohibición. Entonces ahí no sería desviación de poder, sería violación de las normas en que debió fundarse, ¿sí? Violación de una prohibición de carácter legal. Pues listo, ahí sí, listo. como te digo, depende, o sea, depende de la circunstancia, depende del caso. Cada caso es diferente para saber qué causal se invoca. No, por ejemplo, el caso particular, se renunció al magisterio del Cauca y no quisieron aceptar la renuncia porque iba motivada. La renuncia iba motivada con situaciones de acoso laboral. Entonces no se quiso aceptar la renuncia y pasó los 30 días que dice la norma de la renuncia y se hizo dejación del cargo sin Ah, incurrir en pero ese abandono no de es el caso cargo que me estabas según la poniendo ley. la compañera. La compañera me estabas poniendo otro caso diferente. No, pero lo que sí, lo que se ventila allí es situaciones de acoso laboral, porque en la renuncia se motivó la renuncia diciendo es que me voy por el acoso laboral que se da y tal, Sí, lo que etcétera. pasa es que Pero entonces la una renuncia administración, motivada, si ellos le hubiesen aceptado esa renuncia motivada, luego ella podía demandar porque una renuncia motivada no es válida. ¿Sí? pero la ley dice que la administración tiene que aceptar la renuncia sí o sí. Es decir, independientemente de la motivación, cualquier No, renuncia, así no se expresen los motivos, no, no, lleva no. inmerso, lleva inmerso. No, porque es que si usted motiva la renuncia, lo que está diciendo es, venga, me voy porque efectivamente ustedes me están violando sus derechos. Entonces, al aceptarle la renuncia, el nominador lo que le está diciendo es, efectivamente le estoy violando los derechos. Entonces, en lugar de aceptar la renuncia, lo que tiene es que solucionarle la situación al trabajador, ¿sí? Pero mira, pero aquí ya estamos entrando como en temas de derecho sustancial, es si procedía o no procedía el despido del señor, y eso es un tema de carácter laboral. Yo lo que quiero es que, digamos, nos concentremos en el tema Ah, sí, sí, procesal sí. y en la causal, ¿sí? Entonces, No, si a de ella forma la general. despiden, ¿cómo? Sí, no, la pregunta era de forma general si en una situación de acoso laboral se debía invocar la causal de desviación de poder. O sea, ese era No el tema. necesariamente, no necesariamente, por lo que te digo. O sea, si como parte del acoso laboral le están, digamos, alguien puede estar diciendo que es acoso laboral porque le está poniendo actividades ajenas a sus funciones, ¿sí? Y entonces le están acosando porque creo que esa es una de las conductas típicas de acoso laboral. Y entonces ya puso la denuncia y resulta que el funcionario nominador no lo declara insubsistente, lo traslada. Y la ley dice que una vez formulada la denuncia no se puede hacer traslado del funcionario. Creo que es una prohibición. Entonces miren que ahí ya no es desviación de poder, ahí ya lo que es violación de una norma específica. Eh, puede que, digamos, su insubsistencia o la salida de la persona se le acepte a una persona que no tenga competencia, pues hay que demandar es por falta de competencia, no por desviación de poder. Puede que a la señora diga que le están haciendo acoso laboral porque le están iniciando procesos disciplinarios sin motivación y sin causa, y uno de esos procesos disciplinarios la declaró, la destituyó. Entonces yo ya lo que hago es demando el acto administrativo por falsa motivación, porque las pruebas no son ciertas, porque me violaron el debido proceso en ese procedimiento. Digamos, es muy difícil porque uno ya tendría que mirar es en el caso concreto, es cuál causal o cuáles causales, porque no necesariamente es una sola causal la que está inmersa en una nulidad de un acto administrativo. Yo puedo invocar varias. Digamos, que fuera de que lo expiden, digamos, por fuera de los términos, no me decretaron unas pruebas que yo pedí,
fuera de eso interpretaron mal una ley adicional y fuera de eso lo expidió un funcionario que no tenía competencia. O sea, un acto administrativo puede tener varias de las causales que hay en la ley. Entonces no podemos decir que en una situación específica de acoso laboral se presente la única causal sea desviación de las atribuciones propias. No sé si queda claro, Diego. Sí, sí, profe, claro, gracias. Ok, listo, gracias. Juan Pablo. Dos planteamientos allí, doctor. El primero, en ley de garantías se puede declarar insubsistencias de funcionarios de libre nombramiento y remoción. Y la segunda pregunta, doctor, es, ¿el ministro delegatario con funciones presidenciales puede declarar insubsistencias, por ejemplo, de otros ministros o directores de institutos descentralizados? Gracias. Doctor Juan Pablo, excúseme, pero ninguna de las dos preguntas tiene relación con digamos, con el tema procesal. Esos son temas sustanciales porque nos tocaría mirar, primero, cuál es la norma específica de ley de garantías y si cobija a los funcionarios de libre nombramiento. Pues la verdad yo en este momento no la recuerdo. Sé que hay una norma que no permite incrementar la nómina, ¿sí? Ni hacer desvinculación de funcionarios provisionales. Eso es lo que yo recuerdo, pero la verdad no recuerdo si aplica a funcionarios de libre nombramiento y es un tema más laboral que procesal, ¿sí? Y frente al tema de si el ministro delegatario también lo puede hacer, es un tema ya sustancial sobre la competencia que tenga ese ministro delegatario en un caso específico. Y más, digamos, es un tema de derecho constitucional más que derecho administrativo. Si encontramos la norma que le dice que el ministro delegatario solamente, la verdad yo no lo recuerdo en este momento, que el ministro legatario solamente puede ejercer determinadas atribuciones que le delegue el presidente, pues obviamente si él declara una insubsistencia sin estar dentro de esas funciones específicas que se le delegaron, obviamente que estaría actuando por con falta de competencia y por lo tanto la causal que yo le imputaría a ese acto es sin falta de competencia. Y digamos que en el tema de ley de garantías se declara una insubsistencia y hay una prohibición de declarar insubsistente, que eso sí ya tiene que ver con lo procesal. Es, yo declaro la insubsistencia, estamos en restricción de ley de garantías y la ley de garantías, estoy poniendo el ejemplo, me dice expresamente que no puedo declarar la insubsistencia. Entonces la causal que yo le imputo en ese caso es infracción de la norma en que se debía fundar o incluso no, falta de competencia temporal no. Él tiene la competencia, lo que pasa es que tiene una prohibición que está vulnerando. Y en este caso sería infracción de la ley de garantías. No sé si queda claro, doctor Juan Pablo. Sí, sí, doctor. Perfecto, doctor. Clarísimo, muy amable. Muchas gracias. Jimena. Doctor, mi pregunta es más relativa hacia quién tiene pues como la competencia para dirimir este tipo de asuntos. O sea, digamos que lo presento directamente en primera instancia al superior jerárquico y de allí pues asumo, voy a la jurisdicción contenciosa o cómo es. Pues dependiendo del asunto y la cuantía, cómo es. Ah, bueno, entonces ya me estás hablando de competencia. No, De competencia. el superior jerárquico no tiene nada que ver con el tema de la nulidad y restablecimiento del derecho. El superior jerárquico tiene que ver con los trámites administrativos. Entonces, digamos, hay un trámite administrativo, me toman una decisión y esa decisión puede llegar a ser susceptible de recurso de apelación. Si no cumple lo que establece la ley para que proceda el recurso de apelación, por ejemplo, los actos de los gerentes, directores, ministros, representantes legales, solamente procede de reposición. Pero si el acto lo dicta un funcionario que tiene un superior jerárquico, la regla general es que el acto es susceptible de apelación. Si son actos de fondo, no actos de trámite. Los actos de trámite solo son susceptibles de reposición. Si el acto es un acto de fondo, normalmente es susceptible de recurso de apelación. Lo que pasa es que los actos relacionados con nominación, es decir, nombramiento, insubsistencia, remoción del cargo, normalmente no son susceptibles de recurso porque son actos que se toman, son actos que la propia ley establece que carecen de recurso alguno, porque son actos que se requieren tomar para que el funcionario deje su cargo.
No estoy hablando del de destitución en un proceso disciplinario, que es diferente. Estoy hablando del uso del poder nominador. Entonces a mí el nominador me dice, y yo soy un funcionario de libre nombramiento, eh, se declara insubsistencia a partir de mañana o a partir del día de hoy y se nombra en su reemplazo a Juan. Pues ese acto no tiene recurso, es un acto en ejercicio de la potestad de libre nombramiento y remoción. Entonces, en vía administrativa, pues hay que ver si contra el acto procede recurso, cualquier tipo de acto y mirar si procede recurso. Ese es un tema. ¿Quién conoce en la jurisdicción? Pues en la jurisdicción, como decía un profesor mío de pregrado, eso tiene sus adependes y sus asegúnes. ¿Qué quiere decir eso? Depende del tipo de acto. Si es un acto de carácter laboral el que yo voy a demandar, los actos hoy en día, con la vigencia de la ley 2080, a partir del 25 de enero de este año, ¿sí? Y ahí, doctor Juan Pablo, hago alusión a la ley 2080, creo que era el que usted me preguntaba sobre las modificaciones a la 2080, si no estoy mal. Con la ley 2080, todos los procesos de nulidad y restablecimiento relacionados con asuntos laborales que correspondan a esta jurisdicción son de competencia de los jueces administrativos sin atención a la cuantía. Hasta antes del 25 de enero de este año, ¿sí?, la competencia en materia laboral se regía por la cuantía de las pretensiones invocadas. Si la cuantía era superior a 50 salarios mínimos, entonces le competía al tribunal. Si era inferior a 50 salarios mínimos, le competía a los jueces. Pero hoy, si usted fuese a formular una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho de carácter laboral, pues la regla es que los conocen en primera instancia los jueces administrativos y en segunda instancia el tribunal administrativo. No sé si queda claro, Jimena. Ahora, si hay otros actos, digamos que es un acto de carácter tributario, si es un acto de carácter sancionatorio de una superintendencia, si es, no sé, un acto de carácter expedido por el INCORA, estos actos tienen reglas especiales de competencia que están en el artículo 100, desde el artículo 149 hasta el artículo 155 del CEPACA. Allí están todas las reglas de competencia, porque es que en esta jurisdicción la competencia está dada de acuerdo con o la autoridad que expide el acto o la materia que contiene el acto, ¿sí?, o la cuantía, y además influyen en la competencia, en algunos casos, la cuantía de las pretensiones. Entonces ahí sí tocaría, caso por caso, mirar a quién le correspondería el conocimiento del asunto, revisando las reglas que están previstas desde el artículo 149, pasando por el 149A, que fue incluido por la ley 2080, 151, porque el 150 no es tema de competencia, sino de cambio de radicación, 151 que es de tribunales, 152 que es de tribunales en primera instancia, 153 que es tribunales en segunda instancia, 154 que es jueces en primera instancia y 155 que es 154 que es jueces en única instancia y 155 que es jueces en primera instancia. No sé si queda claro, Jimena. Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Y Carolina, última mano que tengo aquí levantada. Doctor, sí, es que me surgió una duda. Esta nulidad a los actos administrativos es la misma nulidad que, por ejemplo, en la ley 1801 del Código de Seguridad y Convivencia, en la que puede el interviniente dentro de la audiencia solicitarla por violación al debido proceso, o es un recurso a una acción dentro de lo contencioso. No, esto que estamos hablando son los medios de control, que yo les decía que al algunos acto lo llaman administrativo. acciones. Exacto. Este ya es frente al acto administrativo definitivo que adopte la autoridad. El de decisión. Exacto. Y es la demanda que se formula ante la jurisdicción. Y son las causales de nulidad para atacar los actos administrativos definitivos. Si ya usted lo que va a formular es una nulidad de carácter procesal dentro del trámite de un procedimiento administrativo, ya es una petición de nulidad frente al funcionario que está tramitando la actuación administrativa, ¿sí?, pidiéndole la nulidad por la violación de esas garantías, o ante su superior si es que el acto en el cual se está violando esa garantía es susceptible de apelación.
Perfecto, doctor, muchas gracias. Ok, listo. Entonces creo que ya con esto hicimos un recorrido general. Marjorie, nos estás dando ahí un artículo de la ley 996 de 2005. Cuéntanos qué dice ese artículo en términos generales. Para el compañero que estaba preguntando la desvinculación en ley de garantías. Doctor, buenas noches. Que se Hola. prohíbe la modificación a las plantas de cargos en ley de garantías. Hasta Claro, que es no lo que- sea electo el presidente, entonces Es lo no que se yo le puede decía, modificar las plantas de es cargos. modificación en las plantas de cargos, modificación, que es muy diferente al ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción, ¿sí? Son dos cosas diferentes. ¿Y cuál es la finalidad de esa norma? Pues es que usted no se ponga, o digamos que quien tiene la facultad no modifique ahora las plantas de cargos a efectos de poder, digamos, lo que se llama vulgarmente repartir cargos a diestra y siniestra para poder buscar votos a favor del candidato de su elección, ¿sí? Entonces, Burocracia. exacto. Pero no, lo que pasa es que el término burocracia no es malo. O sea, el término burocracia es un término jurídico y es un término legal referido al personal que sirve a una administración o a una organización. Esa es burocracia. Lo que pasa es que una cosa es un cargo burocrático o la burocracia y otra cosa es usted ponerse a repartir cargos dentro de la burocracia, ¿sí? Para unos fines que no son los cuales están establecidos en la norma, que son dos cosas diferentes, ¿sí? O sea, el término burocracia por sí o per se no es malo. Bien, entonces ya dimos un recorrido general por las causales de nulidad. Aquí solamente estamos en la causal de nulidad de los actos generales. Mire que muchas de sus preguntas estaban dadas y creo que una de esas preguntas me la estaban haciendo ayer en el chat. Yo le dije, dejémosla para mañana, pero bueno, ya me la hicieron ahora en nulidad. Simple. ¿Por qué nulidad simple? Pues porque aquí es donde vemos las causales de nulidad. ¿Y por qué aquí es donde vemos las causales de nulidad? Porque resulta que las causales de nulidad de los actos administrativos consagradas en el artículo 137 se aplican tanto para la nulidad simple como para la nulidad y restablecimiento del derecho. También se aplican para la nulidad electoral. También se aplican para otro tipo de nulidades cuando están involucrados actos administrativos. O sea, estas son las causales para anular actos administrativos de cualquier naturaleza. Y existen algunas otras causales específicas frente a ciertos actos administrativos. Por ejemplo, y voy, digamos, aquí a saltar un poquito. El artículo 275 del CEPACA, de la ley 1437, trae unas causales específicas para anular los actos administrativos electorales. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan ese artículo 275, traen listadas, creo que 8 causales. ¿Sí? Específicas para los actos administrativos de naturaleza electoral. Pero además, el primer inciso de ese 275 dice que además de las causales previstas en el artículo 137, si no estoy mal dice así, ¿sí? O dice además de las causales previstas, causales generales previstas para anular los actos administrativos, los actos de nombramiento y elección serán nulos por lista 8. ¿Sí? No sé si alguien nos puede leer ese artículo 275, el inciso primero. 275. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, ¿cuándo? Ya, listo, démoslo ahí, Diego. Entonces, mire, los actos de nombramiento y elección les aplican estas causales de nulidad, pero además tienen las causales de nulidad del 275, que obviamente por razones de tiempo no las vamos a ver y porque ese es un proceso de carácter especial que ameritaría casi que un módulo. O sea, el derecho electoral y las causales de nulidad electoral y el proceso electoral es prácticamente, puede ser un módulo completo, porque es, digamos, todo un mundo aparte. Listo, entonces lo que les quería decir es, estas causales de nulidad son las generales y aplican al
las pretensiones de nulidad de cualquier acto administrativo expedido por una autoridad. Pero hay ciertos actos administrativos que tienen algunas causales específicas de nulidad, como los actos administrativos de nombramiento o de elección. ¿Queda claro el enunciado? Sí, señor. Ok, listo. Sí, doctor, gracias. Esto ya lo habíamos visto. Vamos con la nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, nulidad y restablecimiento del derecho también se conoce como contencioso subjetivo. Recuerden que yo les decía que el anterior se podría llamar como contencioso objetivo. Contencioso objetivo el anterior, ¿por qué? Porque en el otro yo lo único que buscaba era que se protegiera el ordenamiento jurídico y se retirara una norma de su ¿Se fue el vigencia. audio o soy yo, compañeros? No sé del audio. Profe, tengo una ¿Lo pregunta. escucho bien? ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Profe, Diego. ¿Se puede repetir lo anterior que dijo que era una característica? Listo. Recuerden que yo les dije que, ya vamos, Diego. Recuerden que en el de nulidad simple, ¿sí? El objeto de pedir una nulidad simple no es salvaguardar un derecho mío particular. Por eso fue que ustedes me empezaron a hacer preguntas y todas iban dirigidas casi a nulidad y restablecimiento, porque es lo que más le interesa normalmente a las personas. Esa nulidad de allá es para actos generales, para actos que cobijan a toda la colectividad, una resolución, una ordenanza, por ejemplo, acuerdos del Consejo Municipal que decretan impuestos, el plan de ordenamiento territorial que decretan los municipios, un acto administrativo que prohíbe la circulación de Profe, parrillero moto, ¿sí? Todos esos actos que son generales y abstractos son demandables por vía de nulidad simple, porque yo lo que estoy buscando es que se anule ese acto y deje de aplicarse ese acto. Yo no estoy buscando ningún beneficio particular, exclusivo para mí o para dos o tres personas. Lo que estoy buscando es que se respete el ordenamiento jurídico por parte de la autoridad y que desaparezca ese acto que es ilegal y deje de tener efectos para todos. ¿Sí? Mientras que cuando yo voy a demandar en nulidad y restablecimiento del derecho, ya te voy a dar la palabra a Diego. Cuando yo voy a demandar en nulidad y restablecimiento del derecho, pues ya mi pretensión no es solamente de obtener la nulidad del acto, de que se decrete que ese acto viola la ley y de que digamos, se diga que ese acto administrativo desaparece de la vida jurídica. Mi objetivo principal cuando yo pido la nulidad y restablecimiento del derecho es que yo quiero que me protejan un derecho subjetivo mío, particular. Los ejemplos que me estaban poniendo, la persona que declaran insubsistente, a una persona que sancionan, a una persona que le niegan un permiso, a una persona que le niegan una licencia, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son actos particulares donde el afectado considera que le violaron un derecho con ese acto y por lo tanto va y lo demanda. Y además el acto, por regla general, es un acto particular que lo está afectando directamente. Diego. Gracias, doctor. Doctor, un acto administrativo que generalmente se busca su nulidad a través de la nulidad electoral, valga la redundancia, ¿podría también buscarse su nulidad a través de una nulidad simple? No. Los actos electorales, los actos de nombramiento de elección tienen acción especial, ¿sí? Y por lo tanto usted no puede, porque entonces usted lo que haría es saltarse las reglas de caducidad y otros requisitos que traen los actos para demandar actos de nulidad electorales. Esos actos son especiales y por lo tanto tienen medio de control especial. Gracias, doctor. Listo. Salomón, qué pena. Profe, una pregunta. O sea que para el numeral cuarto que dijo que era la nulidad sola, el ejemplo más claro fue cuando se vio en la pandemia, más o menos en el 2020, que hubo un desalojo de unas personas y salió en la televisión, en la radio, en la prensa, porque un policía se opuso, hicieron grabaciones y todo eso, y el gobierno había decretado que no podían desalojar a ninguna persona, ni terrenos baldíos, ni terrenos mostrencos, ni siquiera contratos de arrendamiento, pero la alcaldía de Cali, pues como le encanta el problema y no sé, la fama, hicieron un desalojo y salieron pues, a nivel nacional, ¿no? Sí, que creo que hubo
miembro de la policía que se opuso, que no quiso cumplir la orden y parece ser que luego lo retiraron del servicio. Sí, era un patrullero, pero sin embargo, ese caso se volvió famoso. El Sí, alcalde hizo pues vista gorda porque eso no le correspondía al alcalde, sino a sus inferiores. Y pues los inferiores como que dijeron, ay, no, es que yo no veo noticias. Trataron de decirlo por por poco. eso, pero ¿qué me Sería estás más o preguntando en menos concreto? ese caso. ¿Pero Sería cuál? más o menos ese caso para el numeral. Fue la luz. Se fue la luz en todo lado.